En este apartado se aborda el envasado. Para el envasado de los residuos peligrosos se emplean diferentes tipos de envases o recipientes, dependiendo del tipo de residuo y de la cantidad producida. Como norma general, estos envases suelen ser de pequeño tamaño, para facilitar las tareas de manipulación y transporte. No obstante, cabe destacar que los envases pequeños son considerablemente más caros que los grandes, por lo que en la medida de lo posible debe hacerse uso de los segundos, esto es, de los envases más grandes. La elección del envase a utilizar con cada residuo peligroso corresponde a la persona que genera dicho residuo. A la hora de elegir un envase para almacenar residuos peligrosos, es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones o criterios. El estado físico en el que se encuentra el residuo. Hay envases destinados a depositar residuos líquidos, como garrafas de boca estrecha, bidones de 2 bocas y GRGs, y envases para almacenar residuos sólidos. En este caso, generalmente se utilizan bidones de boca ancha con cierre de ballesta y sacas. También es importante tener en cuenta las características físico-químicas del residuo y la peligrosidad del mismo. Si los residuos están a temperaturas superiores a 40 grados, no deben utilizarse envases de polietileno. Tampoco deben emplearse envases de este material para depositar residuos de sulfuro de carbono o ácido benzoico o bromo. En la elección también hay que considerar el espacio con el que se cuenta en el laboratorio, aunque lo ideal sería poder reservar un espacio adecuado para ir depositando los residuos en recipientes de gran capacidad. En ocasiones se dispone de un pequeño espacio y, por tanto, nos vemos obligados a usar recipientes de pequeño tamaño. Otro criterio relacionado con el anterior es que el envase debe seleccionarse en función del volumen esperado de generación de un residuo en un determinado tiempo. Si la cantidad de residuo que se espera generar en poco tiempo es alta, sería conveniente utilizar recipientes de gran tamaño, y si por el contrario es baja, con recipientes más pequeños sería suficiente. Y por último, es importante elegir el envase en función del tratamiento final del residuo. Si bien es cierto que este criterio repercute más en la empresa gestora que en el productor del residuo peligroso, vemos necesario adaptarnos a las indicaciones de la empresa gestora. Hay que tener en cuenta que a la hora del tratamiento final del residuo, sobre todo en los casos de eliminación por incineración o depósito, las empresas no aceptan que el residuo esté almacenado en envases superiores o inferiores a un determinado volumen o constituidos por un determinado material. En las siguientes diapositivas se muestran los envases que proporciona la empresa gestora a la Universidad del País Vasco. Se trata de envases homologados para el almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas. Los envases disponibles para residuos en estado líquido son los 3 siguientes. Disponemos de bidones de 200 litros de 2 bocas. Generalmente son de plástico, concretamente de polietileno de alta densidad, con cierre hermético de rosca y bocas estrechas, pero también se sirven envases de metal. A la hora de elegir un material u otro, plástico o metal, hay que tener en cuenta las características físico-químicas de los residuos que se van a envasar y la compatibilidad de estas características con el material a utilizar. Y así no deben envasarse líquidos corrosivos en envases de metal o sulfuro de carbono en envases de polietileno. Ante la duda, lo más conveniente es consultar al técnico de gestión de residuos y calidad ambiental de la universidad o a la empresa gestora. Se dispone también de garrafas de 10 litros y de 25 litros. Son envases de polietileno de alta densidad, con cierre hermético de rosca y boca estrecha. Y, en tercer lugar, GRGs. GRG significa gran contenedor para residuos a granel. Tienen una capacidad de 1000 litros. En caso de la universidad, solamente se utiliza este modelo de envase para el almacenamiento de residuos de aceites y de emulsiones y taladrinas a granel. Para los residuos sólidos se dispone de bidones de 30, 60 y 200 litros de capacidad. Se trata de envases de polietileno de alta densidad con cierre hermético, tipo ballesta y boca ancha. Como en el caso anterior, los residuos líquidos también se sirven de metal. Se dispone de sacas Big Bag de 500 litros y de 1000 litros. Si bien su uso no es frecuente, son de gran utilidad para almacenar y transportar envases vacíos, segregados de plástico o metal, que de otra manera se precisaría utilizar muchísimos bidones de boca ancha. Y en tercer lugar, para los residuos sólidos se dispone también de pequeñas garrafas de 5 y 10 litros. Aunque el material en el que están fabricados no es un material homologado para el transporte de materias peligrosas, estos envases suelen ser útiles para almacenar en primera instancia determinados residuos sólidos y posteriormente acondicionarlos en los bidones de boca ancha. Se sugiere preguntar al técnico de gestión de residuos y calidad ambiental de la universidad antes de utilizarlas.
Unas buenas prácticas respecto al envasado de residuos peligrosos. En primer lugar, se recomienda depositar los residuos peligrosos únicamente en envases homologados. Aunque en primera instancia sí que se pueden depositar residuos peligrosos en envases no homologados, en este segundo caso, según normativa ADR, deberán pasar por un proceso de acondicionamiento final para ser transportados en condiciones de seguridad. Mientras que en el caso de los envases homologados se evita este paso. Todos los envases homologados tienen sobrescritos una serie de códigos de homologación, entre ellos la fecha de fabricación del envase, a partir de la cual hay una caducidad de 5 años para poder ser utilizado sin que pierda sus propiedades. Segundo lugar, y como ya se ha comentado anteriormente también, a la hora de elegir el envase, lo primero que debe tenerse en cuenta es que sea adecuado el residuo que pretendemos depositar. Esto es, si el residuo está en estado líquido, se utilizarán garrafas de boca estrecha, y si está en estado sólido o predomina este estado sobre el estado líquido, se utilizarán bidones de boca ancha. Una tercera buena práctica o recomendación: se recomienda reutilizar envases vacíos, solo cuando haya garantías de compatibilidad química y de homologación. En caso de utilizar envases vacíos, insistimos, deben quitarse todas las etiquetas que contengan dichos envases previamente. Para ciertas sustancias, en concreto disolventes orgánicos, se recomienda reutilizar, si es posible, los envases originales que los hayan contenido. El llenado de las garrafas para residuos líquidos nunca debe sobrepasar el límite indicado en los envases. Este límite está marcado con una raya horizontal e indica la capacidad útil de seguridad, que corresponde aproximadamente con el 90% de la capacidad total del envase. Además, en los laboratorios los envases solo deberán permanecer abiertos el tiempo imprescindible para añadir el residuo correspondiente. El resto del tiempo deben permanecer cerrados. Recordar que es obligatorio quitar la arandela de plástico que traen los tapones de las garrafas para envasar residuos líquidos. Quitar este precinto asegura el cierre hermético del envase y, por consiguiente, evitar derrames y riesgos añadidos. Una vez quitada la arandela, debe cerrarse bien la garrafa, apretando el tapón hasta el tope de cierre.